6,674 por 10 a la menos 11, el número que Newton dedujo de una manzana, y que hoy guía cada satélite en órbita. Newton vio una manzana caer. No le cayó en la cabeza. Eso es un mito. Lo que ocurrió en Woolsthorpe en 1666 fue más sutil y más poderoso que cualquier golpe en la cabeza. Newton vio la manzana caer en línea recta hacia el suelo, y en lugar de pensar en manzanas pensó en la luna. La misma fuerza que jalaba la manzana hacia el centro de la Tierra, jalaba también a la luna. Si jalaba a la luna con la misma lógica, ¿por qué la luna no caía hacia la Tierra como la manzana? Esa pregunta, que podría parecer absurda, es la que produjo la ley de gravitación universal 28 años después en Principia Mathematica, en 1687. Y el número en el corazón de esa ley, la constante G, es 6,674 por 10 a la menos 11 metros cúbicos por kilogramo por segundo al cuadrado. Un número que define cuánto se atraen entre sí dos masas cualquiera en el universo. Cada satélite en órbita es un cálculo directo de ese número. Cada sonda espacial que navega el sistema solar usa ese número. Cada predicción de la posición de un planeta en 100 años descansa sobre ese número. Y tiene una propiedad que ninguna otra constante fundamental de la física comparte, y que cambia completamente la comprensión de que también entendemos el universo. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. El canal donde los números más importantes de la historia cuentan las historias que ningún libro de texto relata de la forma en que merecen ser relatadas. Hoy el protagonista es 6,674 por 10 a la menos 11. Pero para entender ese número necesitas entender la pregunta que lo produjo, el experimento que lo midió, y la revelación sobre por qué ese número específico es el más misterioso de toda la física. La pregunta que ninguno había hecho. En 1666 Isaac Newton tenía 23 años y estaba en la granja familiar en Woolsthorpe porque Cambridge había cerrado por la plaga. No tenía laboratorio. No tenía asistentes. Tenía un huerto, tiempo libre y una mente que no podía dejar de hacer preguntas. La física de la época tenía dos sistemas separados que nadie había conectado. La física terrestre, que describía cómo caen los objetos en la Tierra desde Galileo, y la física celeste, que describía los movimientos de los planetas desde Kepler. Nadie asumía que debían tener la misma explicación. Newton los conectó preguntando una cosa simple. La manzana cae hacia el centro de la Tierra porque algo la jala. La Luna orbita la Tierra en lugar de salir disparada en línea recta porque algo la jala también. ¿Es el mismo algo? Si es el mismo algo, entonces la fuerza que jala la manzana debe ser proporcional a la masa de la Tierra. Y la fuerza que mantiene la Luna en órbita también. Y si la distancia de la Luna a la Tierra es casi 60 veces la distancia de la manzana al centro de la Tierra, entonces la fuerza debería ser inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia para que los números cuadren con las órbitas que Kepler había documentado. Newton calculó. Los números cuadraban. La ley de gravitación universal no nació de un laboratorio ni de un experimento complejo. Nació de preguntarse si la misma regla que describe una manzana puede describir también la Luna. El número que mide la fuerza entre dos masas cualesquiera. La ecuación que Newton derivó dice que la fuerza gravitacional entre dos masas es igual a G multiplicado por la primera masa multiplicada por la segunda masa dividido por el cuadrado de la distancia entre ellas. G es la constante de gravitación universal. Es el número que dice exactamente cuánta fuerza existe entre dos masas de 1 kilogramo separadas por 1 metro. Sin G la ecuación de Newton describe la forma de la relación pero no el tamaño. Con G puedes calcular exactamente cuántos newtons de atracción existe entre cualquier par de objetos en el universo. La masa de la Tierra multiplicada por G producida sobre el cuadrado del radio de la Tierra da la aceleración de caída libre de 9,8 metros por segundo al cuadrado que cualquier estudiante de física aprende como G minúscula. La masa del Sol multiplicada por G produce la constante que determina cuánto tiempo tarda la Tierra en orbitar el Sol. La masa de cualquier galaxia multiplicada por G permite calcular si está atrayendo o alejando a otra galaxia. Un solo número aplicado a toda escala de masa y distancia que existe en el universo observable. El experimento que tardó 2 años y una balanza de torsión. Henry Cavendish midió G por primera vez en 1798 en un experimento que diseñó con una precisión extraordinaria para la época. Usó una balanza de torsión, 2 esferas pequeñas de plomo suspendidas de un hilo muy delgado. Cuando colocaba 2 esferas grandes de plomo cerca de las pequeñas, la atracción gravitacional entre ellas torcía el hilo una cantidad infinitesimalmente pequeña.
Midiendo cuánto se torcía el hilo y, conociendo las masas de las esferas y las distancias entre ellas, Cavendish pudo calcular G con una precisión que no fue superada durante décadas. El experimento completo tomó 2 años. Y el valor que obtuvo Cavendish difiere del valor aceptado hoy en menos del 1%. En 1798, sin tecnología moderna, midió la fuerza gravitacional entre 2 esferas de plomo con una precisión que la mayoría de los experimentos contemporáneos habría envidiado. La revelación más perturbadora de la física moderna. Y aquí llega el dato que cambia completamente la comprensión de qué tan bien conocemos el universo. La constante G es la única constante fundamental de la física que no puede derivarse teóricamente de otras constantes más fundamentales. Solo puede medirse experimentalmente. Y con todos los instrumentos disponibles en 2024, la constante G es la que medimos con menor precisión relativa de todas las constantes físicas fundamentales. Mientras la velocidad de la luz se conoce con un error relativo de prácticamente 0, y la carga del electrón con un error de partes por millón, G todavía tiene incertidumbres de partes por 10.000. El número que hace posible calcular la atracción gravitacional entre galaxias enteras es el que conocemos con menor exactitud relativa de toda la física fundamental. No porque los experimentos sean descuidados, sino porque la gravedad es la fuerza más débil del universo a escalas pequeñas, y medir la fuerza entre 2 objetos de laboratorio con la precisión necesaria requiere aislar el experimento de prácticamente cualquier otra fuerza en el entorno, incluido el movimiento sísmico de la Tierra. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los números que parecen más sólidos, los que usamos para calcular órbitas y navegar el universo, pueden ser los que menos entendemos en su fundamento más básico. Newton conectó la manzana con la luna con papel y lápiz en Woolsthorpe en 1666. 258 años después, el número en el corazón de esa conexión todavía guarda secretos que ningún experimento ha podido revelar completamente. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. Si el número que define la gravedad en todo el universo observable es el que conocemos con menos precisión en la física, ¿qué otros números que usamos con confianza cotidiana tienen el mismo misterio en su fundamento que todavía no hemos resuelto? Y si quieres continuar explorando los números que cambiaron la historia de la humanidad, el próximo video analiza el número de Avogadro, y por qué 6,022 por 10 a la 23 es el número que conecta el mundo de los átomos con el mundo de los laboratorios y hace posible toda la química cuantitativa. Nos vemos en el próximo número. Porque la manzana de Newton no le dio la respuesta de la gravedad. Le dio la pregunta correcta. Y las preguntas correctas valen más que cualquier respuesta.